Saludo, distinguido profesor y queridos compañeros. Hoy nos toca conversar sobre los delitos de alta tecnología. La exposición va a estar a cargo de los compañeros Ania Alejo, David Mármol y quien les habla, Luis Mota. Quiero comenzar diciendo que la OTAN considera el ciberespacio como un nuevo espacio. Digamos que se trata de otra dimensión. Ustedes saben que el ser humano funciona en tres dimensiones: altitud, longitud y latitud. La latitud es la distancia de cualquier punto de la Tierra al meridiano de la Tierra. Ahora bien, la combinación de esas tres formas y de esas tres dimensiones es lo que forma la cuarta dimensión. Entonces la quinta dimensión sería el ciberespacio. Dicho sea de paso, el ciberespacio es tan real que incluso han llevado a producirse en importantes guerras, importantes batallas. Entonces, digamos, desde otro punto de vista podemos decir que las dimensiones son aire, tierra, mar, el espacio y el ciberespacio. El ciberespacio, a pesar de ser considerado un espacio virtual, tiene consecuencias reales. ¿Por qué? Porque se generan grandes batallas, se producen conflictos, se desestabilizan gobiernos, como sucedió, por ejemplo, con el caso de la Primavera Árabe, que produjo la caída de varios gobiernos en Oriente. Nosotros tenemos que produjo la caída de Muammar Gaddafi en Libia, produjo la caída del gobierno de Irak y produjo la caída del gobierno de Egipto, y se estremecieron otros gobiernos más como producto de una embestida de acciones que tienen que ver con la ciberseguridad. Entonces, quiero destacar que además del ciberespacio existe la ciberseguridad y existen también los ciberincidentes. Dentro de los ciberincidentes que nosotros podemos notar la existencia del delito de alta tecnología. La ciberseguridad es una especie de estrategia de contención de los delitos de alta tecnología y está conformado por las medidas de seguridad que se implantan en los sistemas de información o redes de comunicación. Los delitos de alta tecnología son cualquier tipo de acción que afecte de manera maliciosa la integridad, confidencialidad o disponibilidad del sistema, de las redes de comunicación y de la infraestructura técnica de la comunicación global. Ahora bien, se llama delito de alta tecnología porque tiene que tener algún tipo de relevancia para el sistema de información estratégica en una sociedad o en un país. En el ámbito de las redes proliferan los llamados ciberincidentes. Es bueno hacer énfasis en esta parte. Proliferan los ciberincidentes y estos pueden tener una connotación delictiva o no delictiva. Ahora bien, cuando la intención de un ciberincidente es delictiva, entonces se habla de delito de alta tecnología, y a partir de esa especificidad, entonces se activan los organismos investigativos del Estado. O sea que solamente cuando un ciberincidente, que puede ser sin ningún tipo de intención, hay muchos, por ejemplo, jóvenes que tienen mucho conocimiento de informática, que en una acción desaforada podrían penetrar áreas de seguridad de organismos muy importantes. Sin embargo, eso simplemente es un ciberincidente. ¿Por qué? Porque esa persona en su trayectoria penetró un área que estaba vedada. Entonces, eso significa que esa área simple y sencillamente tiene debilidad de seguridad, pero la intención de esa penetración no fue dañar. Por tanto, se trata simplemente de un ciberincidente y no de un ciberdelito. Hay dos tipos de ciberdelitos: los llamados delitos de ciberfacilitadores,
que son delitos que han existido siempre. Por ejemplo, la prostitución, la pederastía, la pornografía, el chantaje, el soborno, el robo, son delitos que han existido siempre. Sin embargo, con los instrumentos y las herramientas informáticas, ese delito logra mayor connotación, mayor capacidad de penetración y mayor peligrosidad. O sea, que en este caso el Internet es un mecanismo que facilita el delito, pero no es un mecanismo que lo determina. O sea, no es un mecanismo que necesita del Internet para prohijarse. ¿Por qué? Porque ese tipo de delito ha existido siempre. Entonces tenemos otro tipo de delito que es el ciberdependiente. Este tipo de delito tiene la característica de que si quitamos el Internet no existe el delito. Entonces, los ciberataques, por ejemplo, no existían antes del Internet. Son delitos nuevos contra la confidencialidad y contra la integridad y contra la disponibilidad en todo el sentido de la palabra, incluso contra la disponibilidad patrimonial de las personas, de la víctima. Entonces, quiero ahora hacer referencia a una especie de ranking que se produjo en Europa. Fue patrocinado por España y fue un estudio sumamente importante que se hizo con respecto a las estadísticas de los delitos. Entonces, ese ranking estableció cuáles eran la mayor cantidad de tipología de delitos que se producía en Europa. Entonces, en ese ranking nosotros vamos a mencionar fundamentalmente los 5 primeros delitos que quedaron en el ranking. Nosotros tenemos que el primer delito que quedó en ese ranking, como le dije, que fue producido por España, pero que hizo una investigación en toda Europa con respecto a la incidencia de la diversidad de delitos. Entonces, en esa primera tipología de delitos nosotros tenemos el ransomware. El ransomware versus el sabotaje. Se le llama ransomware y quiere decir más o menos secuestro de datos. Es un delito que implica secuestro de datos y se produce por la vía de la infección de email y aprovecha cualquier vulnerabilidad que tenga la base de datos. Y tiene la característica de que se pide dinero a cambio de realizar la desinfección y la devolución sana de la data del sistema. Por otra parte tenemos el sabotaje. En el caso del sabotaje no se pide dinero a cambio y se utiliza fundamentalmente para eliminar informaciones y para generar un efecto sobre la entidad a la que se ataca. El propósito fundamental del sabotaje es hacer daño, no es la búsqueda económica, sino hacer daño. Nosotros tenemos en el ranking el segundo delito más importante, que es el data compromise. El data compromise es la filtración masiva de datos. Es un ataque a la información financiera, personal y a las credenciales, con el objetivo de cometer otros delitos o sacar una rentabilidad económica de este delito. Le hago el señalamiento de que muchas veces el objetivo inmediato no es la víctima, la primera víctima. En términos reales, el objetivo es tomar una serie de datos de la primera víctima para generar un efecto en otras víctimas. Por eso es que este tipo de delito es un delito puente. Es un delito incluso que utiliza, que rastrea credenciales, que rastrea mecanismos de acceso a otros sistemas y con esos mecanismos de acceso falsea información, penetra a otro sistema, entonces logra los objetivos apetecidos. El tercer delito señalado en el ranking es el ataque DDoS. Este ataque supone la denegación de servicios. Es un tipo de extorsión que muchas veces se presta para acciones de índole ideológicos. Por ejemplo, en los procesos electorales se dan este tipo de incursiones en la que se producen dislocamientos masivos de votantes y se genera un caos con la finalidad de lograr una divulgación de que hubo, digamos, fraude electoral o de que hubo
una situación de distorsión y obviamente esto tiende a generar incredibilidad en el proceso electoral y precisamente ese es el objetivo que buscan los atacantes, generar no credibilidad. El cuarto delito que queremos mencionar es el defacement. A este delito se le llama grafitis digitales. Es el típico delito en el que se ataca a una página web. Ese ataque normalmente y fundamentalmente nosotros podemos decir que se da porque la página, sobre todo obedeciendo a que la página tenga mucha reputación. O sea, si la página tiene, por ejemplo, 10 millones de seguidores, entonces es importante para los atacantes demostrar que ellos son capaces de penetrar una página de ese tipo. Entonces, el objetivo fundamental que buscan es simple y sencillamente tener el éxito de haber logrado atacar la página. Nosotros recordamos un episodio sumamente aleccionador que se produjo en una empresa ubicada en la 27 de febrero con Tiradentes. Esa empresa, dicho sea de paso, tenía una gran pantalla electrónica donde se divulgaban una serie de anuncios. Esa pantalla electrónica era un atractivo para la ciudad. Sin embargo, fue atacada de una manera sumamente cruel y en ese ataque los atacantes lograron colocar en el sistema, presentar en la pantalla una película pornográfica. Eso obviamente le generó daños severos a esa empresa y esos daños severos tuvieron lecciones relevantes. Nosotros tenemos que el quinto delito señalado en el ranking, ellos dicen que son otros. Y este tipo de delito se refiere sobre todo a la piratería masiva. Son delitos, concretados a partir de acciones anárquicas. No hay mucha coherencia, simple y sencillamente son ataques masivos con la finalidad muchas veces de extorsionar, pero que se trata de extorsiones de poca monta y se trata de ratería común. De todas maneras, este tipo de delitos tienen gran incidencia. ¿Por qué? Porque son delitos masivos. Ahora bien, finalmente nosotros queremos hablar de qué se puede hacer frente a un ciberataque. Y no solamente eso, no solamente qué se puede hacer frente a un ciberataque, sino cómo manejar los aspectos relativos a la responsabilidad penal de un ciberataque. Es importante que todos sepamos que corresponde al equipo técnico de cualquier entidad contrarrestar el ataque que se produce a un sistema. El objetivo del equipo técnico debe ser, en primera instancia, mitigar el impacto que pueda tener el incidente y hacer acopio de la información para proteger judicialmente la empresa. Entonces, se trata de asegurar la continuidad del negocio y asegurar la información sin eliminar las pruebas. O sea, ninguna acción que propenda a eliminar las pruebas es válida. Lo que hay que tratar es de preservar la información en la misma medida en que nosotros también tratamos de preservar las pruebas y los indicios que van a servir de fundamento para nosotros entonces hacer los correspondientes sometimientos y los correspondientes acciones judiciales. Entonces, el propósito fundamental es, como le dije, proteger el sistema. Ustedes saben que en el delito convencional las autoridades intervienen inmediatamente. Sin embargo, en el delito de alta tecnología no intervienen las autoridades inmediatamente. Interviene el equipo técnico de la empresa. Pero de la calidad del trabajo de ese equipo técnico depende la posibilidad de que sea efectiva la intervención posterior que entonces harían los organismos de seguridad del Estado. El equipo técnico debe hacer un análisis forense de lo ocurrido y tiene que recabar indicios y pruebas del delito, salvaguardar la cadena de custodia y elaborar un informe técnico detallado. Todo esto se le entrega a los cuerpos investigativos de la Policía Nacional, en este caso
el DICAT. Entonces, se estructura un expediente válido y a partir de ahí, entonces, estamos listos para iniciar el proceso del establecimiento de responsabilidad civil y penal. Quiero, digamos, hacer un breve análisis de la secuencia técnica, del proceso técnico que hay que seguir en este sentido. Entonces, se recaban las informaciones. Estas informaciones deben ser constancias y pruebas del delito y de los daños producidos en el sistema. Se documentan indicando la constancia en función de su valor. Se establece quién ha realizado descarga o extracción de esos datos. Por ejemplo, al acceder a los al logueo de la información, el log no es más que la grabación secuencial de los archivos de un servidor. Entonces, quien ha hecho el defacement, o sea, la intervención maliciosa, hay que, digamos, seguir el rastro que deja esa intervención maliciosa y hay que realizar las descargas de los logs del servidor en concreto, desde donde se realizó el ataque. Entonces, establecer la fecha, establecer la hora y el momento específico en que fue realizado el ataque, y entonces armar el archivo que va a servir de constancia por escrito, y a partir de aquí se establecen los trámites correspondientes al DICAT, que va a ser el organismo encargado de certificar la validez del rastreo de data que hizo el organismo técnico de la institución correspondiente. Reitero que solamente a partir de aquí, entonces podemos nosotros iniciar los procesos del establecimiento de responsabilidad civil y penal. Finalmente, quiero entrar en el aspecto relativo al delito de alta tecnología, en tanto delito transnacional. El delito de alta tecnología es un delito transnacional. No hay forma de que un pequeño país pueda contrarrestarlo. Y esa transnacionalidad le da una magnitud superior al de los estados nacionales. Por ejemplo, un pequeño estado como la República Dominicana no tiene presupuesto para revertir procesos masivos digamos, de ataques internacionales a nuestras bases de datos. No hay forma de que eso se pueda producir. Perdón. Entonces, el Internet no tiene fronteras. De igual manera, la ciberdelincuencia tampoco tiene ninguna frontera. Existe lo que se llaman los paraísos informáticos. Dicho sea de paso, estos paraísos informáticos se pueden contratar servidores que están totalmente al margen de la ley. Hay países que no se acogen a los acuerdos internacionales. Por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo de investigación hemos establecido la característica de los acuerdos internacionales, la característica, por ejemplo, del convenio de Budapest y la relevancia de ese convenio. Sin embargo, hay una serie de países que no se acogen a esos convenios internacionales, y eso quiere decir que esos países no se sienten obligados a colaborar con la solución de los delitos de alta tecnología. Entonces llega un punto que la investigación se convierte en un problema de geopolítica, de intereses económicos y políticos entre estados de diferentes partes del mundo. Y entonces ya ese asunto no tiene una solución por la vía legal, sino por la vía de las acciones políticas, de la intervención de los estados. Ese es un elemento que gravita de manera determinante en que muchos de los temas relativos al ciberdelito y relativos al delito de alta tecnología no se puedan resolver. Esa es la gran complejidad del delito de alta tecnología. Queremos concluir ya en esta parte. Le agradezco su atención a esta breve exposición. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, queridos compañeros.